Hola familia, ¿cómo están? Espero se la estén pasando muy bien. Una vez más, mi amigo Ernie Aguirre. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, bien, y tú? También bien, ya Oye, listo nos para quedamos darle. picaditos, ¿no? Sí, sí, Nos quedamos bastante. picaditos porque se puso, o sea, cerramos, creo que estuvo muy interesante ese cierre. Ajá, No es algo que hago, es algo que soy. Y ajá. es muy importante porque una vez que tú concluyes eso, aparte, o sea, ese es como un cimiento. Ya lo Sí, pusiste, ahora sí empezar a construir. exactamente. Así que en este episodio vamos a hablar sobre la responsabilidad que Ujú. se tiene una vez que se decide que Dios es el centro de mi vida. ¿Estamos? Vamos a darle, claro Vamos a que sí. darle. Vamos a ver lo siguiente. El problema de decidir o de llegar a la conclusión de que Dios es el centro, es el eje de tu vida, es decir, que mi relación con Dios, o sea, cuando tú pasas de practicar una religión Ujú, a tener una cosmovisión o a ujú, tener un trasfondo cultural, eso de entrada ujú. eh, produce una conducta distinta, o sea, una aproximación distinta con respecto al texto. Voy a poner un Sí. ejemplo. Yo, platicando con mis primas, ¿no? Con mi familia, con mis primas, les decía una vez, dice, mira, para nosotros el cristianismo no es nuestra religión, o sea, no es la, no es algo que hacemos, ¿no? Ujú, Si, si tú te preguntas o intentas encontrar una identidad religiosa en esa palabra, no, ujú. no nos vas a poder encasillar. O sea, tal vez quien nos conozca, nos vea por la calle y va a decir, no, esos no son cristianos, ¿no? Ujú. Digo, el cristianismo es algo, es nuestra esencia, es nuestra naturaleza, es nuestra filosofía, es el punto de partida de nuestra brújula moral, vamos a decirlo así. Y pienso que cuando tú llegas a ese punto, ¿no? Cuando tú tomas la decisión o llegas a la conclusión, te has revelado, como le quieras poner, sobre qué es Dios para ti, ¿no? O sea, Ujú. quién es Dios en tu vida, empieza a dejarse el concepto de la religión y empieza a Ujú. llevarse a la dinámica diaria, a la práctica del Sí. día a día, ¿no? Ahora, aquí viene el primer problema. Ujú. Ok, ya salí, digamos que de la esclavitud de la cultura que me rodea, Sí. ¿no? Ya salí, ya soy libre Ujú, de esa esclavitud. El siguiente problema es que, aunque sea libre ujú. físicamente, ahí sigue habiendo una esclavitud acá, en la Mm, cabeza, ¿no? Que esa es la que Dios empieza ujú. a- de la que me empieza a liberar Sí, por medio del libro, de las palabras, ¿no? ¿Qué sí, piensas, claro. amigo? Fíjate que ahorita que estás diciendo esto me acordé de hace algún tiempo. Estaba escuchando a alguien que dijo que quería ir a vivirse a Israel, ¿no? Para seguir con esta temática del pensamiento judío. Judío. Y dice que se encontró con algo muy peculiar, que dentro del gobierno israelí hay algo que se llama, dice, el Ministerio de Integración. El Ministerio de Integración básicamente lo que hace es preparar a las personas para que puedan vivir en la cultura de Israel. Ahora, ¿por qué es interesante? Nuestro vecino del norte, por ejemplo, Estados Unidos, eh, a pesar de que hay como todo este pensamiento por ejemplo, con Donald Trump, ¿no? De que hagamos a América genial otra vez, ¿no? Pero sí hay una fuerte influencia de otros países en la cultura gringa, ¿no? Eso es muy, muy evidente. Por ejemplo, los burritos, ¿no? O sea, hasta la comida, la cosa que vas ahí en la calle y ves como una onda multicultural. Es una totalmente multicultural. ¿Mm? En Israel no. En Israel, si tú quieres ir a vivir ahí, tienes que aprender a vivir ahí. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen nuestros paisanos?
vienen a México y se llevan chile, se llevan y ahí tienen sus plantitas de chile, ¿no? Porque ya no comen chile los gringos y un montón de cosas. Es decir, quieren llevar Su cultura. su cultura allá. ¿Qué pasa con los hijos? Los hijos, pues no pertenecen ni a una cultura a otra. A veces tienen falta de identidad o terminan odiando o una u otra. O se hace una tercera cultura, una Exactamente. sincretista, ¿no? O sea, un mezclado. Para Israel no. Tienes que aprender a vivir, porque tú no puedes adaptar nada de allá. Tú te tienes que adaptar allá. Y me parece un ejemplo muy ad hoc a lo que estás platicando. O sea, a lo que estás planteando en este problema. Si ahora yo entiendo que Dios es el centro de mi vida, hay una especie de ministerio de integración espiritual. En mi punto de vista, déjame sacar mi lado pastoral, creo que es el Espíritu Santo, en mi punto de vista, ¿no? Que te prepara para vivir en el reino. Creo que es exactamente lo mismo, porque muchas veces nosotros queremos llevar nuestra cultura familiar, personal, o de la ciudad donde vivimos al tema espiritual, ¿no? Por ejemplo, esta parte que decías, ¿no? Bueno, si yo puedo elegir, pues yo decido si sí o no. Y en el sentido de la escritura es, a ver, esto es así. Entonces, creo que este ejemplo de la cultura judía del Ministerio de Integración es un gran ejemplo para decirnos a nosotros, hey, no es que aceptes, o sea, vuelvo del podcast anterior, no es que seas simpatizante con lo que nosotros hacemos, te puede gustar, pero si no aprendes a vivir aquí, vas a... Fíjate, me fascina lo que estás diciendo, porque definitivamente el Espíritu Santo, o sea, Ujú. el propósito, el concepto del Espíritu Santo en la Biblia es justamente uno que te ayuda, ¿no? Uno que te enseña, uno que te... O sea, Sí. literalmente cada creyente tiene su propio ministro de Integración. integración. ¿Para qué? Para prepararte para vivir en ese reino, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, bueno, la Biblia y las palabras, ¿no? Que están ahí, independientemente de lo que cada quien pueda pensar sobre cuál es la traducción más fiel y si le metieron mano o no, que si es inspirada o no, o sea, lo que podamos pensar, lo que podamos decir de eso. Cuando tú alineas, pienso yo, correctamente la persona de Dios en tu vida o tú con respecto a Dios, eso pasa a segundo plano, pasa a segundo término. O sea, es todo ese análisis o todo ese dilema sobre si se aplican ciertos conceptos a la modernidad o no. O sea, Sí, claro. es más profundo que eso. Sí. Y creo que, fíjate, palabras de Jesús, ¿no? Si me amas, eso está en Juan, pastor. Si no te lo Sí, sabes, sí. te lo digo. En Juan dice Jesús, si me ama, guarden mis mandamientos. Sí. ¿No? O sea, así de básico, así de simple. O sea, el amor se expresa por medio de la obediencia. Y fíjate, ahí te va este ejemplo. Una ocasión estaba yo con mi niña chiquita y yo tengo un par de perros, son unos mastines. Es un dogo de Burdeos y un bull mastiff, ¿no? Son pareja los dos, son muy interesantes. Y cuando estaban cachorritos, salimos una vez a pasearlos mi hija y yo. Y me decía mi niña, oye papá, hay que enseñarle a los perros a hacer trucos, ¿no? Hay que enseñarles a que se sienten y la pelota y todo esto. Y yo le digo a mi hija, no, digo, o sea, hay que enseñarles a obedecer, le digo. Porque si no aprenden a obedecer ahorita, de chiquitos, cuando sean grandes pues, van a ser perros muy fuertes, no los vamos a poder pasear. Y de aquí sale lo siguiente conclusión, amigo. Con Dios, creo que lo primero que un creyente aprende, o sea, una vez cuando una persona empieza a aprender con Dios, lo primero que hay que aprender, antes de aprender cualquier otra cosa, es aprender a aprender. O sea, hay que saber obedecer. Sí. ¿Me explico? Y esto parece un juego de palabras, puede escuchar raro, pero hay una diferencia entre obedecer y saber obedecer. ¿Qué piensas? Sí, completamente. Y fíjate que ahorita que lo decías, me quedé pensando, ¿cuántas veces hacemos programas de discipulado los pastores?
y no enseñamos en nuestra enseñanza básica, en nuestra doctrina básica, la obediencia. Y la obediencia sería un buen punto de inicio. Ahí si quieres, apúntale, amigo. Sería un buen... Sería interesante aprender a partir de ahí. A partir de ahí, sí, claro. Y en un sentido obviamente correcto, ¿no? Decir, oye, quien te va a guiar es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, no es una obediencia ciegas, porque como bien lo dices tú, hay que saber obedecer. De hecho, la obediencia ciega sería contraria a la obediencia bíblica, ¿no? Como dogmática, ¿no? Sí. Y la otra es que la obediencia por conveniencia también me parece que no es muy correcta. La obediencia por miedo al castigo tampoco es correcta. Entonces creo que definitivamente es diferente obedecer a saber obedecer. Y uno cree que el hecho de hacer las cosas es como suficiente, ¿no? Porque es lo que aprendimos. Y nos dicen, oye, haz esto. Y lo hacemos, está mal hecho o de mala gana o no entendimos el mensaje. Y alguien dice, puede decir, oye, pero no es lo que te pedí. No, tú me dijiste esto y esto es lo que hice. Porque así aprendimos. Hasta el chiste malo eso, ¿no? Cuando eres niño y que te dicen, pásame la sal y te hacen así nomás. Porque, pues tú me dijiste, pásamela, ¿no? Bueno, así. ese chiste es muy bueno. Sí. No dijiste, dámela, dijiste, pásamela. Así a veces obedecemos como que, no, pues ahí dijiste, ¿no? Y no es lo mismo obedecer, o sea, el acto en sí, que saber obedecer. Y tú una vez dijiste una frase que a mí me gustó mucho. No sé, creo que te la dijo tu papá, pero que para mí es muy importante si la aplicas en la vida cristiana. Que decía, no hay que hacer bien las cosas, hay que hacerlas como le gustan al patrón, ¿no? En ese sentido, creo que también tiene que ver con la obediencia. Yo puedo decir, pues a mí me hizo muy bien. Un ejemplo bíblico, David dijo, el arca hay que traerla y yo tengo una buena idea que sale un carro de lujo y todo. No, o sea, está bien que habías que traerla, pero hay que hacerlo como le gusta al patrón, con levitas y toda la cosa, ¿no? Como cargándolo por los levitas, ¿no? Entonces sí, definitivamente coincido. No es lo mismo obedecer que saber obedecer. A lo mejor puedas andar un poquito en eso. O sea, es difícil, bueno, está enredoso, no difícil, está enredoso porque bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si yo pudiera determinar como los elementos que lo hacen diferente, es que la obediencia, como tú dices, está sujeta. La diferencia entre obedecer y saber obedecer es que la obediencia está sujeta a las motivaciones incorrectas. Interesante. Tú dices, o sea, yo como creyente, pórtate bien, porque si te portas mal te vas al infierno. En mi experiencia personal, después de intentar portarme bien y portarme muy mal, o sea, no poder hacer lo que tengo que hacer, llegas a un punto donde dices, pues ya, o sea, ya me fui, pues me voy, le doy más recio, ¿no? Sí. O sea, literalmente llegas a un punto donde no es que pierdas el miedo, sino que dices, ya no hay opción, ¿no? Dice el doctor Hamby, dice, si tú los cautivas por miedo, tienes que mantenerlos asustados toda la vida. Y eso es difícil, porque las personas se adaptan a todo, man. Entonces, obedecer por miedo es una motivación incorrecta, es no saber obedecer. Sí. ¿Cuál sería la motivación correcta? O sea, ¿qué sería saber obedecer? Yo pienso que primero que nada, establecer la obediencia como un principio, porque sobre ese principio, sobre el principio de la obediencia, se sujetan todas las relaciones de autoridad en todas nuestras dinámicas. Sí. ¿no? Entonces, saber obedecer sería cimentar la obediencia como un principio en mi vida y todas mis relaciones de autoridad, establecerlas sobre ese principio. Y número dos, saber obedecer también es saber a quién obedecer, porque en esa estructura dinámica, en esa estructura, esas estructuras de autoridad, quien sea que sea la autoridad es sujeto de obediencia. Sí. No sé si estoy siendo claro. Sí, para mí sí queda clarísimo. Ahora, cuando nosotros nos metemos a la palabra, a la Biblia, ¿no? O sea, a quien le atribuimos la máxima autoridad entre los creyentes, pienso yo que ¿a qué es la máxima autoridad? La Biblia. La diferencia principal entre el catolicismo y el protestantismo es dónde está centrada la máxima autoridad, en la persona o en el libro, ¿no? Sí. Y en el caso de la rama protestante del cristianismo, es el libro la máxima autoridad. Ahora, aquí viene un segundo problema.
Porque el libro, interpretado por quién es, digamos que la buena, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros creemos que tenemos al Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que nos abre las Escrituras, Sí. nos las revela. Entonces, aquí es donde viene un problema, amigo, porque cuando nosotros empezamos a leer y empezamos a ser instruidos o a discernir interiormente la palabra, aún ahí creo que se viene otro conflicto. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Sí. Ujú. Entonces, le corresponde al creyente, y es un ejercicio de prueba y error, aprender a distinguir la voz de Dios adentro, ¿no? ¿Qué piensas? Híjole, es súper interesante porque creo que si bien es un arma de doble filo, porque a veces podemos caer en la otra parte que nuestras emociones nos juegan una broma y digamos, es Dios, y Dios me habló y Dios me dijo. Pero es parte de lo mismo, amigo. O sea, Sí, es aprender a distinguir, sí, discernir. exactamente, es a lo que iba. El ejercicio, o sea, el ejercitarnos en eso, nos va a permitir precisamente eso, discernir cuando es Dios y cuando son nuestras emociones. Pero al punto que iba es que yo prefiero, como pastor, enseñar a la gente que aunque se equivoque, ¿no? Esté ejercitando en escuchar la voz de Dios, a tener una obediencia ciega y una fe ciega que esté basada nada más en, pues alguien dijo esto, sí, y lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque pues, así dijeron que tenía que hacerse y ya, ¿no? Entonces, creo que sí es demasiado importante aprenderlo de esa manera, ¿no? O sea, el hecho de decir, ¿sabes qué? No estoy obedeciendo nomás porque lo tengo que hacer, sino realmente estoy Convencido. convencido. Sí, Pero creo que a lo que quiero llegar es que la motivación correcta para mí, lo acabas de decir en Juan capítulo, si mal no recuerdo es Juan capítulo 14, que dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, no es lo mismo que yo quiera obedecer a alguien por obtener un beneficio personal o por conveniencia o porque no me está dando lata, a obedecer a alguien porque hay amor de por medio. Y cuando hay amor de por medio, la carga es menor, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, mi esposa me puede pedir un favor, ¿no? En ese sentido, a lo mejor alguien puede decir, bueno, pero si manda a la esposa, no, en el sentido de que, o lo pongo al revés, pues para que no haya problema. Yo le pido algo a mi esposa, le digo, haz esto, por favor, ¿no? Si ella lo hace por amor, o sea, la carga para ella es menor, porque lo está haciendo con gusto para agradarme a mí. Ujú. Creo que eso pasa mucho cuando tenemos la identidad de quién somos en Dios. Cuando yo amo a Dios, sé quién es Él y lo estoy haciendo por qué, con la motivación correcta. Y mi motivación es el amor, por eso lo estoy obedeciendo. Entonces la carga es menor, porque no es porque, es que tengo que obedecer, es que si no lo hago me voy al infierno, es que si no lo hago, Dios no me bendice, es que si no lo hago de esta manera, Dios no va a prosperar mi negocio, es que si no lo hago de esta manera, Dios no va a restaurar mi familia. Y estamos obedeciendo con esa carga en lugar de obedecer por amor. Si yo obedezco por amor, la carga se aligera. Fíjate, un ejemplo muy claro de eso, de ese obedecer por obedecer. Ujú. Hay una porción en el Antiguo Testamento, en Isaías, donde Dios le dice al pueblo de Israel, por medio del profeta, le dice, Ujú. dice, ¿y quién les pidió? Dice, sus fiestas, sus sacrificios. Estoy harto, dice, Ujú. de sus fiestas, sus sacrificios, sus Sí. lunas nuevas, ¿no? Está Es buenísimo. buenísimo, porque la respuesta, ¿a quién les pidió? Ajá. ¿Quién se los pidió? Él. Dios. O sea, Dios lo Sí. pidió, ¿no? Está en su ley. Pero ellos estaban Sí. haciéndolo ya por los motivos incorrectos, ¿no? Es correcto. O sea, ese creo que es un ejemplo muy, muy claro sobre cuando un creyente obedece de forma incorrecta o Sí. se aproxima a Dios de forma incorrecta. Ujú. Tú puedes hacer todas las cosas correctas, pero si lo haces por los motivos incorrectos, no vale. Ujú. Sí. Y volvemos al tema que venimos manejando desde el episodio anterior, porque sé que en la temporada pasada hablamos de la obediencia como tal, pero en este episodio lo que estamos tratando es,
cómo es el concepto que tenemos de Dios, si es que Él es nuestro centro, ¿no? Que si iniciaste, de hecho, bueno, ya que entendimos que Dios es el centro, ¿cómo se refleja? Bueno, la obediencia es una manera en que lo hacemos. Y cuando vemos el tema del episodio anterior de la identidad, vemos como en nuestra idiosincrasia o que nuestra cosmovisión sea una cosmovisión bíblica, decimos, bueno, pues entonces la obediencia no es meritoria. O sea, es parte de lo que soy. Bien implícita. Sí, exactamente. Porque si llega a ser una obediencia meritoria, creo que pierde el sentido completamente, ¿no? Es decir, si la obediencia es un mérito, el mérito es para obtener algo. Entonces yo creo que a nadie de nosotros nos gusta que nos hagan un favor para sacar algo, provecho a nosotros. En ese sentido, la obediencia se convierte como en un componente esencial para que la persona pueda ser formada. Exactamente. Es como el agua al barro, es como Sí. el agua pues ahora sí que a la Sí, tierra a la para poder arcilla, ser sí. formada, a la arcilla, para poder ser formada, ¿no? O sea, la obediencia es un elemento indispensable para que pueda ser formado. El propósito de la palabra, del Espíritu Santo, es formarme, ¿no? Ujú. Sí, completamente. Entonces, fíjate que, digo, lo platicamos afuera del aire y de verdad es que este tema, que aunque creo que tú lo traes más fresco, sí me enganchó en el tema de decir, bueno, si tengo esa identidad, yo inmediatamente lo traslado a la iglesia, ¿no? Pero sí, por ejemplo, veo el tema de decir, pues yo no elegí ser judío, ¿no? En este sentido. ¿Y por qué lo haces? Porque es lo que soy. O sea, soy judío y a eso hacemos los judíos, ¿no? Ujú. El otro día mi hija me dijo algo que me dejó así como, me dejó pasmado, ¿no? Porque, o sea, en el buen sentido, porque ella tiene la costumbre que cuando vamos a algún lugar, fuimos al doctor y le dice el doctor, ¿qué haces? No, pues que voy a la iglesia. Ah, ¿te gusta ir a la iglesia? El doctor asumió que éramos católicos, ¿no? Entonces dice, sí, es que nosotros somos cristianos. Entonces, mi hija constantemente está diciendo, somos cristianos, somos cristianos. Y para Navidad, que acaban de pasar las fechas navideñas, ella dijo que quería ir a regalar. Nadie le dijo, ella, mi hija tiene 5 años, ¿dónde lo sacó? No sé. Que quería regalar comida a gente que no tenía casa en Navidad. Y yo le pregunté que por qué quería hacer eso. Dice, papá, es que eso hacemos los cristianos, ¿no? Somos cristianos, eso hacemos los cristianos. Wow, está buena esa, ¿eh? Y entonces yo me quedé así, pues, dije, ¿de dónde ¿Será? sacó esto? Me dio ganas de decirle, hija, eso no te lo reveló ni Karen, es para hacer más espiritual el momento, ¿no? Claro. Pero creo que eso es muy importante, o sea, decir, es que no elijo obedecer, es lo que soy. Sí, o sea, eso no es algo que me tengan, o sea, ¿cómo digo esto? Viene con el paquete, pues, Ajá. ¿no? O sea, es parte de mi esencia. Sí, y déjame decirlo de una manera teológica, A ver, es el cambio de naturaleza, la regeneración. la regeneración, sí. Es- Es lo que soy. Fíjate, cuando tú tomas a Dios como tu padre, Ujú. o sea, él te recibe como hijo, ¿no? Ajá. Pero cuando tú lo recibes como padre, entonces este componente de obediencia, que es esta mansedumbre, que es esta sujeción, Ujú. viene con ese paquete. Porque Sí. aquí hay algo que a veces yo lo digo de broma, ¿no? Somos hijos, pero adoptados, no se nos olvide. Y esa adopción implica que no solamente el padre reciba al hijo, sino que el hijo reciba al padre. O sea, en nuestra cultura moderna, amigo, Ujú. en nuestro mundo, en nuestro contexto actual, y lo pongo como ejemplo mis hijos. O sea, mis hijos dan por hecho todo, Ujú. todo. Los privilegios que puedan tener, las facilidades que puedan tener, todo eso está implícito Ujú. y no es algo que tenga que ser agradecido porque Ujú. está ahí, Ahí está. Sí. está implícito, lo dan por hecho. Y en la antigüedad o en el contexto bíblico, que nosotros podemos decir, es que eso es algo que de otro tiempo, Ujú. pues será de otro tiempo, pero tiene vigencia, o sea, tiene una vigencia Sí. moderna. El respeto de los hijos a los padres, la gratitud, la honra, que la palabra es Ujú. honra, o sea, ese pago
Ujú. Ese honor que los hijos dan a los padres se expresa por medio de la obediencia, Sí. ¿no? Los hijos tienen, o sea, como padres tenemos que fomentar la virtud y el valor de la obediencia a nuestros hijos como, como su responsabilidad para con sus padres. Sí. Cuando nosotros no formamos en nuestros hijos ese cimiento, cada vez que van creciendo, ¿no? Cada vez que van siendo más eh, independientes, Sí. pues se va poniendo más difícil la cosa, ¿no? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Y híjole, es que es un tema muy, muy interesante y casi interminable, pero para mí de verdad es que el hecho de decir, bueno, ahora con esta identidad es lo que soy, es lo que voy a hacer, es, y sobre todo en ese sentido, ¿no? Que creo que también es parte de lo que a veces no entendemos, o sea, que Dios es nuestro Padre. O sea, no es la deidad que está allá alejada arriba. Volviendo un poquito desde el momento donde partimos, ¿no? ¿Quién es Dios para nosotros? Pues no es la deidad que está ahí enojada arriba, invisible, en el sentido de que no le conocemos. No, ahora en Cristo le conocemos, ¿no? Y Cristo es el mensaje de Dios para la humanidad. Entonces le conocemos, podemos conocer a través de Cristo mediante la guianza del Espíritu Santo, y lo cual nos lleva a decir, es que esto soy un hijo, y como hijo tengo que hacer esto, o sea, es parte de mí. Y eso creo que falta comunicarlo más. Creo que estamos más acostumbrados a que nos digan, ¿es pecado o no es pecado? Si lo hago, ¿me va bien o me va mal? O a ver, pero ¿cómo le hago? Y luego todavía tenemos a gente que dice, bueno, a mí me pasa mucho, déjame ministrarme un poquito. Pasa Acá nadie mucho, nos ve. acá nadie nos ve. Dice, bueno, pues, o sea, sí, pero es que en mi caso particular es así, así. Y dices, bueno, no, o sea, no es el único. Hay 1000 personas con tu mismo caso. No, pero es que, no, fíjate bien. En mi caso pasa así, así. Entonces, ¿cómo le hago? ¿No? Y te aventan la bolita. O la otra es, le dices a alguien, mira, pues la Biblia enseña esto, esto y esto. Lo ves después de un tiempo y dices, ¿cómo te va? Bien. ¿Y has hecho algo que te dije? No. No, pues. ¿Y sigues con los mismos problemas? Sí. ¿Y por qué no has hecho nada? No, pues es que me cuesta mucho trabajo. Y mejor ya que cambie. Así, eso pasa constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que Dios es lejano y es una opción más que podemos tomar. Y como bien lo decías, no sé si lo dijiste al inicio de este episodio o en el anterior, que cuando si vemos a Dios como consejero en el sentido, como entendemos un consejero aquí, pues nosotros decidimos si le hacemos caso o no, ¿no? Pero cuando eres hijo, sabes que hay que hacerle caso a papá. Así es. Y fíjate, como conclusión diría lo siguiente, ¿no? O sea, es cosa de ir como estableciendo las bases, ¿no? Ujú, O sea, la vida del creyente es progreso, es un progreso. ujú. La Biblia dice como la luz de la aurora, ¿no? Es un Sí, progreso. Pero ese progreso implica ir poniendo las bases para que el siguiente concepto ujú, caiga en firme, o sea, ujú, se sostenga. Y en este caso, ahorita que estabas diciendo que Dios es nuestro papá, o sea, el ujú, apóstol Pablo lo dice así, ¿no? Que recibimos el espíritu de adopción ujú. por el cual clamamos Abba, Padre. Abba Padre, o sea, papito, aquí estoy papá, Ujú. ¿no? Sí, Y el problema es que nuestro contexto cultural, como lo dije hace rato, desde niños no aprendimos el, el, ujú, el a fraguar, no fraguamos en nuestra vida el concepto de la obediencia. ujú, Pensamos que la obediencia es algo, es sinónimo de dictadura, sinónimo de falta ujú. de individualismo. O sea, no es una virtud, pues, Sí, ¿no? claro. O sea, es un sinónimo de estar sometido cuando dentro de la cosmovisión bíblica y dentro, la obediencia es un elemento de cimentación, Sí, claro. ¿verdad? Sí, y yo añadiría esto, volviendo al tema de voltear a ver a los judíos, cuando vemos estas enseñanzas que para algunas son obsoletas y que son antiprogresistas, ¿no?
vemos la solidez y el éxito que tienen en diferentes ámbitos de la vida, y los preceptos son los mismos de hace miles de años que fueron revelados a este pueblo por parte del Señor, quien ahora es nuestro Padre, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, hasta por lógica, decir, bueno, si les está funcionando, si les está haciendo tener cierto progreso, bueno, creo que vale la pena analizarlo y saber que no pensar en el, como lo dices tú, en esta actitud moderna de decir, no, es obediencia, es algo obsoleto y es un antivalor. No, por el contrario, en realidad eso va a fortalecer. Y yo animo a los papás, enseñemos a nuestros hijos obediencia. Eso les va a hacer más seguros y les va a hacer... es más fácil que sean líderes en un futuro si hoy aprenden a obedecer. Totalmente. Bueno, familia, pues espero que haya sido de provecho este capítulo. Si les gustó. Bueno, pues si les gustó, no tienen más que ir a todas las plataformas de podcast, ya sea Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast. Ahí estamos y nos vas a encontrar como Encontrados Podcast del otro lado del púlpito. También en YouTube y por supuesto puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Encontrados Podcast del otro lado del púlpito. ¿Y qué crees? También ya tenemos TikTok. Entonces... ¿Vamos a salir bailando? Vamos a bailar, qué rico, ¿no? Okay, está bien. Pero no nos van a ver bailando, pero sí pueden ver fragmentos de estas charlas que son muy buenas. Y que además, digo, no por aventar el charolazo, pero la verdad es que disfruto mucho estas pláticas y creo que nuestros amigos lo notan, ¿no? Que es más que el hacer esto para enseñar algo, no pretendemos ser maestros de nadie, sino es una charla realmente de entre dos amigos que yo disfruto muchísimo. O sea, creo que eso es lo principal. Si a alguien le sirve, buenísimo, ¿no? Buenísimo. Porque pensamos en un momento empezar a pelearnos para tener más Más rating, pero decidimos mejor. Sí, no funcionó. No funcionó. Hasta luego, familia. Hasta luego.